Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad analizaré el impacto de los grandes cambios ocurridos en el Perú entre 1930 y 1990, un periodo crucial que fue gran parte de nuestra historia social actual. Nos concentraremos en la medida más radical de ese tiempo que fue la reforma agraria de 1969. Desde la década de 1930, con gobiernos como el de Sánchez Cerro y Benavides, y luego durante la administración de Odría en los 40, ya existían problemas serios de concentración de tierras. Odría incluso promulgó un decreto que permitía expropiar tierras no trabajadas, pero nada se materializó en la práctica. La presión por el cambio creció en los 50. El presidente Manuel Prado creó una comisión de la reforma agraria, pero este evitó tocar a las grandes haciendas azucareras y tuvo fondos limitados, sirviendo más para acallar la presión que para resolver el problema en sí. Luego, el presidente Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno, fue clave como signatario del Acuerdo de Punta del Este, una política impulsada por Estados Unidos en el contexto de la Revolución Cubana. Se comprometió a impulsar reformas agrarias en 1964. Promulgó una ley de la reforma agraria que vendría a ser la primera, que sería la ley 15037, pero a falta de decisión política esa se aplicó tímidamente. Esta frustración incrementó la convicción de que la reforma agraria debía de ser fundamentalmente una decisión política. Finalmente, el gobierno militar de Velasco Alvarado tomó esta decisión política. Esto nos lleva a la pregunta: ¿fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Mi postura es que la reforma agraria fue un fracaso total. Si bien la idea estuvo acompañada de buenas intenciones como la de reivindicar al hombre del campo, se antepuso el derecho a la igualdad sobre el derecho de la propiedad, confirmando, al confiscar la riqueza de familias poderosas y ponerlas en manos del Estado, que o sea, el Estado, siempre es un mal administrador, ya que trabaja con la plata de otros y no le importa perderla. Por eso el resultado fue un colapso tanto en lo social, económico y político que a continuación voy a desarrollar. Políticamente, la reforma agraria rompió el poder de los antiguos terratenientes, ¿no? El gamonal, como lo conocemos, que controlaban la política local. Sin embargo, al expropiar las haciendas, incluyendo maquinaria, ganado e instalaciones, el Estado no democratizó el poder, sino que lo concentró en sí mismo. La intervención del Estado bajo el poder del Velasco consistió en imponer a las cooperativas agrarias de producción o CAPs y sociedades agrícolas de interés social, ¿no? O las AIS, como modelos autogestionarios, priorizando la orientación política sobre la solución de los problemas de producción y productividad que ya teníamos. El fracaso ocurrió porque estas empresas complejas estaban desprovistas de personal técnico y gerencial, cosa que sí tenían, ¿no? Las empresas autogestionadas por familias, lo que sumado a los intereses contradictorios de los trabajadores internos las llevó a sucumbir y a ser parceladas en unidades familiares o también conocidas como minifundios. Es así que el gobierno militar de Velasco sustituyó el poder de los terratenientes por el poder concentrado del Estado a través de la expropiación total, la imposición de modelos corporativos y la creación de organismos de control político y social, manteniendo una tutela directa sobre la dirección económica de las nuevas empresas asociativas. Socialmente, la reforma agraria tuvo la intención noble de poner fin a la explotación de la servidumbre, aboliendo sistemas como el yanaconaje o el colonato. El mensaje era: todo derecho sobre el producto de la tierra se origina en el trabajo. Pero la promesa de bienestar fracasó. Las empresas asociativas como las CAPs y SAIS sucumbieron al mal manejo empresarial. La mayoría de los beneficiarios, también con pequeñas parcelas, terminaron con pequeñas parcelas o minifundios, ¿no? Consolidando un campo con una abrumadora mayoría de pequeña agricultura. Además, se generó una nueva polarización social en el campo. Mientras algunos sectores, como ciertas cooperativas costeras, vieron un aumento de ingresos, la gran mayoría de los minifundistas tradicionales quedaron en el abandono relativo y sin recibir apoyo estatal directo. Entonces podemos decir que la reforma no resolvió el problema de la pobreza rural. Económicamente, el Estado actuó como un administrador ineficiente, llevando a la descapitalización del sector agrícola. La ley obligaba a entregar no solamente la tierra, sino también el ganado y las maquinarias, pero el Estado no tuvo la capacidad de gestionar estas unidades complejas. Las cooperativas fracasaron porque carecían del personal técnico y gerencial necesario para su manejo. Los conocimientos y técnicas de los profesionales especializados fugaron a otros sectores o al extranjero, ¿no? Además, el gobierno de Velasco y luego el de Morales Bermúdez fue incoherente. Mientras se impulsaba la reforma, el Estado priorizaba otros sectores o incurría en gastos excesivos, como destinar el 25% del gasto público a la compra de armas. La reforma, entonces, podemos decir, no logró el objetivo de incrementar la producción y la productividad en la parte económica. Entonces tenemos el legado, ¿no? Comenzamos con el de Morales Bermúdez, después del gobierno, ¿no?, de Velasco Alvarado en 1975. El golpe conocido como el Tacnazo de Francisco Morales Bermúdez marcó el final
del reformismo. Aunque se convocó la Asamblea Constituyente de 1978 para la transición a la democracia, el gobierno de Morales Bermúdez ya estaba implementando duras medidas económicas y la crisis ya era profunda, como se evidenció en el paro de 1977. El régimen militar dejó al país la pesada herencia del terrorismo y una economía donde la actividad agropecuaria estaba sujeta al fuerte control de las instituciones del Estado. Después viene el retorno a la democracia con Belaúnde, ¿no? Belaúnde heredó un Estado endeudado. No olvidemos que este mandatario dejó el cargo en 1968 con una deuda de 769 millones de dólares y dio pie también al gobierno de Velasco después de querer implementar tibiamente su reforma agraria, ¿no? 1964. Él regresó para recibir un Estado endeudado de 7.000 millones de dólares. El país también estaba afectado por una intensísima estatización y la socialización de la economía, donde actividades claves como la minería y la agricultura estaban sujetas al fuerte control de las instituciones del Estado. En este frágil contexto, la transición democrática se vio afectada desde el inicio por el surgimiento del terrorismo, cuyos primeros actos visibles ocurrieron con la quema de urnas en las elecciones de 1980. Vamos a la crisis y a la ruptura en 1980 con García. García aplicó un gradualismo económico basado en el aliento al consumo que mantuvo y aceleró la hiperinflación y la recesión. Al final de su mandato, la economía se hallaba en una situación comparable a la del Perú después de la guerra con Chile. A este colapso económico se sumó la violencia política, la subversión de Sendero Luminoso y la aparición de grupos paramilitares, como el Comando Rodrigo Franco, ¿no? Que liquidaron literalmente a los dirigentes populares. Esta violencia que el Estado no pudo resolver destruyó la esfera política del país. El colapso económico y la quiebra del sistema de partidos tradicionales hicieron que el país estuviera entonces disponible para la construcción de un nuevo régimen que llegó con Fujimori en 1990. El triunfo de Alberto Fujimori fue un resultado directo del fracaso de la política tradicional y la economía. El fracaso de la reforma agraria de 1969 fue confirmado cuando bajo el régimen de Fujimori se dio paso a una contrarreforma agraria orientada sobre todo en la parte del mercado, facilitando una nueva concentración de la propiedad que buscaba favorecer a la agroexportación y por otro lado marginaba al minifundista, completando así la anulación de los principios de la ley 1771-6, ¿no? Que era la ley de la reforma agraria de 1969 impuesta por Velasco Alvarado. Conclusiones. Para concluir, debemos de recordar que la necesidad de la reforma agraria se gestó mucho antes de 1969. Desde 1930, la discusión sobre la reforma se incrementó gradualmente, impulsada por la intensa movilización campesina que invadía haciendas en la sierra. Los gobiernos previos, como el de Belaúnde en 1964, fracasaron en ejecutarla con la ley 15037 por falta más que nada de voluntad política. Las buenas intenciones de Velasco, que buscaban reivindicar al hombre del campo, se impusieron autoritariamente y resultaron en un fracaso total. El Estado se demostró como un mal administrador, lo que llevó a la descapitalización del agro y a la pobreza rural persistente. La subsiguiente crisis de los 80, agudizada por los desequilibrios económicos y financieros mundiales, así como por el terrorismo que ya era más visible, aceleró el colapso y aumentó la desigualdad. Este fracaso y la erosión de los partidos dejaron al país finalmente